gente, bienvenidos a Trotavan. Hoy te venís conmigo a una de las aventuras más increíbles. Vamos a ir al salar de Oklahoma. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que vamos a buscar cristales. Dale, vamos. Primer paso, me quedé sin agua en el tanque esta mañana cuando me estaba bañando y necesito agua para recoger, para encontrar los cristales. Y en el camino no hay nada, solo campos de sembrados, nada más. Encontré un pueblito chiquitito donde paré. Voy a salir a buscar un poco de agua, no para el tanque de la van, pero sí para poner aquí. Pero el único que encontré está trancado. Bueno, a seguir viaje y ver a ver si encuentro agua en otro lado. ¡Encontré agua! Ese chico que está ahí me va a llenar la botella. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. You're welcome. Agua lista, seguimos viaje. ¡Llegué! ¡Qué emoción! Mira esto, qué hermosura. Tenemos la entrada aquí, ahí el cartel que te dice los Salt Plains. Todo esto pertenece al refugio nacional. Y antes de entrar tenemos aquí, mira qué lindo. Vamos a agarrar uno de estos. Antes de entrar a la parte designada de este año para buscar los cristales, en este lugar aquí, este cartel especialmente, te avisa y te enseña de la influencia militar que se puede encontrar aquí. Porque en 1942 y 1946, este lugar se usó para prácticas de tiroteo y también de bombas. Entonces, todo este tipo de cosas que podés encontrar, qué interesante sería encontrar una de estas cosas, ¿no? Y aquí llegué al mirador. Es inmenso, se te pierde la vista. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Esa calle te lleva a la parte de excavar. ¿Viste cómo está todo protegido por un cerco? Y te indican allá que a una milla donde están todos los autos ahí se encuentra el lugar donde se puede excavar este año. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a excavar! Mira la cantidad de gente que hay hoy. Imagínate lo que debe ser esto un fin de semana, ¿no? Por lo que me enteré, Oklahoma, aquí, en este salar, es el único lugar en el mundo donde se puede encontrar el cristal de selenita en forma de reloj de arena. Y dato interesante, este salar es el resultado de la erosión de una cantidad de montañas antiguas que dejaron sedimentos ricos en sales en el fondo de un antiguo mar que cubría Oklahoma hace más de 10.000 años. Ese mar se secó y dejó unos lagos salados que se alimentan del río Arkansas y de las lluvias. Ahora, el clima árido hace que el agua se evapore rápidamente y deje una costra de sal en la superficie. Pero para encontrar estos cristales hay que preparar algunas herramientas. Para empezar, mi super pala le llamo yo, que esta pala en realidad es pala, es pico, es medidor, abre latas, abre de todo, está genial, se desarma, así que se puede quedar en chiquitito también. Esta es mi herramienta favorita de la van. Les dejo el link si les interesa en la descripción. Así que tenemos la pala pico, un balde y el agua que conseguí a último momento. Por supuesto, tampoco te puedes olvidar de llevar gorro, de llevar lentes, de ponerte protector solar, que yo ya me lo puse, y de hidratarte, llevar mucha agua, porque hay mucho sol aquí. Aunque la temperatura, el calor no esté muy fuerte, hay mucho sol y al reflejar en la sal quema más. Así que acuérdense del protector solar. Y por supuesto, no nos podemos olvidar del esquí, que sí permiten mascotas, pero tienen que estar con su correa. Aparte de todo, es que hay que mantener el ecosistema lo más posible intacto, digamos, ¿no? Es por esto que, como les contaba, tienen áreas designadas. Por ejemplo, este de aquí era un lugar que ahora ya no lo es. Es aquí donde nos dicen que vayamos a excavar. Y hay carteles por todos lados
aquella parte era una parte también donde se excavaba antes, tienen secciones para que le dé tiempo a los cristales a que se formen y para que el impacto sea mínimo y que nosotros, los seres humanos, podamos disfrutarlo también. Inclusive no se pueden llevar más de los cristales que están permitidos, que son como unos 4,5 kilos por persona, y abren solo del 1 de abril al 15 de octubre. ¡Qué emoción! Mira la gente ahí excavando, que se ve gente por todos lados, se nota todo lo excavado que está y estamos en mayo. Imagínate lo que va a estar de excavado hasta octubre. Con Lesky, saluda a la cámara. Que ya se tomó más de medio litro de agua y todavía no hemos llegado al lugar donde quiero empezar a excavar. Que me estoy yendo lo más lejos posible para allá. Armando campamento y Lesky va a tomar más agua. Parece que no, pero la sed empieza a picar enseguida. Se nota el calor. ¡Ah, mi primer cristalito! Y excavé un poquito nomás. Este salar tiene una historia muy interesante. Los nativos americanos los usaban como fuente de sal y como lugar sagrado para sus ceremonias. Los exploradores españoles los llamaron las Salinas y los usaron como punto de referencia en sus mapas. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el salar fue usado como campo de entrenamiento para los bombarderos B-17. ¿Qué haces, Lesky? ¿Tienes calor? Tiene para correr todo un lugar y la señorita tiene que estar arriba mío. Ahí Lesky me ayuda a excavar. ¿Qué está buscando? ¿Un lugar fresco? ¿Está fresca ahí, Lesky? Me parece que me tengo que poner a excavar en otro lugar porque la señorita se apoderó de mi pozo. Vamos a ponerte un poquito de agua, a refrescarte. Ahí está. Estos cristales preciosos que se forman por la evaporación del agua se llaman cristales de selenita. Es un tipo de yeso que tiene como un brillo anacarado y son como medios alargados. La verdad que están hermosos. Ah, me había olvidado. ¿Ves esa manito que está ahí con un dedito para arriba? Haceme un favor, le haces un clic, dale y seguimos. Perfecto, gracias. Por supuesto también si te interesa te puedes suscribir, pero eso comentario nomás. Y volviendo a los cristales, hay que excavar con la pala hasta llegar a una capa más dura y oscura que es donde están los cristales. Y el tirar el agua por arriba ayuda a que los cristales brillen para que no los rompas con la pala. Mira, aquí encontré otro. Para ser más precisos, los cristales de selenita se forman cuando se disuelve el yeso que se encuentra por debajo de la sal. Y al llegar a la superficie, el yeso se cristaliza y forma estos hermosos cristales. Que todos tienen diferentes formas y tamaños y colores también porque tienen como un amarronado, partes que son transparentes, brillantes y otras partes que son como amarronadas. De camino de vuelta a la van, me encontré con un pozo donde la sal se había acumulado más de lo normal. Y por supuesto, no me resistí. ¡Salado! Y a pesar de haber sido un día magnífico, mis pantalones no se sintieron igual. Espero que les haya gustado esta aventura que para mí estuvo ideal. No te olvides de seguirme para más y como siempre, nos vemos la próxima.